Bueno, muy buenos días a todos. Cuando hablamos acerca de los roles y las responsabilidades que deben adquirir tanto estudiantes como docentes en el estudio de la modalidad virtual, hacemos referencia a que es un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje donde no solamente da el estudiante, sino que también el docente contribuye a que este aprendizaje sea muchísimo más amplio y muchísimo más integral. A continuación vamos a ver una serie de nuestro menú principal, donde tenemos distribuido el rol del docente, el rol del estudiante, la responsabilidad del docente y la responsabilidad del estudiante. Por último, damos respuesta a la pregunta realizada. Es importante tener claro que la educación a distancia centra su atención en el aprendizaje, ¿cierto? Como responsabilidad, como rol, más bien como rol del tutor, tenemos en cuenta de que busca fomentar el desarrollo del estudio independiente y autónomo de cada estudioso. ¿Esto qué permite? Esto permite que, que se vayan formando en el estudioso características fundamentadas de su tutor, ¿cierto? Entonces vamos a ver una serie de roles desempeñados por cada tutor. El primero que vamos a destacar es la parte pedagógica, ¿cierto? Entonces, cuando un tutor utiliza e indaga en las respuestas del estudiante, ¿qué hace él? O sea, él lo que hace es fomentar y guiar a la reflexión para crear en él un concepto crítico, para crear en él habilidades, crear en él principios con base a ese aprendizaje que está llevando a cabo, ¿cierto? ¿Qué debe tener en cuenta el tutor? Que debe establecer objetivos claros y concretos, ¿cierto? Porque esto permite flexibilizar y permite de que el estudiante sea motivado, ¿cierto? Y sea animado a la participación activa de este tipo de educación, ¿cierto? Entonces, en la parte pedagógica depende mucho el tutor, uno de sus principales roles es eso, ¿cierto? ¿Qué estrategias, qué utiliza él para que sea integral y se pueda cumplir el propósito de cada contenido propuesto? Cuando hablamos de la parte social, enfocamos más a que el tutor debe llevar a crear como un entorno amigable, ¿cierto? Un entorno en el que se promueva un aprendizaje, pero un aprendizaje motivado, impulsado a que el estudiante pueda entender de que su tutor tiene una primera mano, pues tiene ayuda de primera mano, ¿cierto? De parte de él. Es importante también tener presente de que con esto se busca fortalecer la aceptación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que hay distintas personas, distintos roles de personas, los participantes de distintas edades, entonces hay que jugar con todo eso para lograr armonizar las relaciones en medio del grupo y lograr de que el tutor permita no solamente la interacción con él, sino con las otras personas que están participando de el estudio o de este tipo de educación. Listo. En esta parte de la gestión, consiste más que todo como en las directrices, en las normas, en todas aquellas estrategias generadas por parte del tutor para poder cumplir con los objetivos propuestos en medio de este tipo de educación, ¿cierto? Posiblemente se busca o el propósito sea el desarrollo formativo, ¿cierto? Para estas funciones o para el cumplimiento de estas funciones, el tutor tiene que estar muy pendiente de cada participante, tiene que ser una persona que esté atento a cada una de las necesidades de cada estudiante, ¿cierto? Y sobre todo, se necesita que él planifique sus sesiones, su tiempo, para que la interacción sea muchísimo más, más conjunta entre los estudiosos y el tutor, ¿cierto? La técnica, bueno, cuando ya nosotros nos aludimos a la parte de la técnica, yo pienso que el propósito principal del tutor consiste consiste en hacer de que el estudiante pueda ver la herramienta tecnológica como un aliado
y puede utilizarlo, o sea, explotando todas las oportunidades posibles que este medio ofrezca, ¿cierto? Entonces, permitirle al estudiante que él también pueda ver de que poder hacer como poder distribuir qué tipo de participantes tiene y quizás aquellos que no estén fortalecidos mucho en este tipo de manejo de estas tecnologías de la comunicación, entonces fortalecerlo, poder primero mirar a ver y canalizar quiénes son esos estudiantes para tener un especial cuidado con ellos y poder llevarlos a que haya un mayor compromiso por parte de ellos y que no le tengan temor al uso de este tipo de herramientas. Entonces la técnica también es muy importante porque es el medio con el cual medio se está trabajando, ¿cierto? Vamos a ver un poco acerca de ese rol del tutor virtual y vamos a mirar, se hizo una como especie de un mapa mental, en él podemos mirar específicamente cuáles son esas características. Tenemos que la parte de resumir, la parte de introducir al tema a los estudiantes, la motivación es muy importante, la aplicación de la práctica, la técnica, que pueda haber claridad con base a los contenidos y con base al uso de las herramientas utilizadas, propiciar y conducir a que haya un aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Que interactuemos todos para que haya una mayor comunicación entre los participantes del grupo, ¿cierto? Entonces aquí vemos en síntesis un poco acerca del rol de ese tutor virtual. Nos vamos a devolver al menú inicial, vamos a ver un poco acerca del rol del estudiante. En el rol del estudiante vemos tres aspectos fundamentales del proceso de autoevaluación. Se necesita que cada estudiante pueda autoevaluarse en cada proceso que hace, porque como no tiene una incidencia directa, entonces el estudiante tiene que tener el compromiso sobre todo de mirar a ver cuáles son esos puntos o esas áreas en las que está fallando para autoevaluarse y poder mejorarlas, lo que va a permitir que él pueda tener óptimos resultados en este proceso formativo. Importante el trabajo en equipo. Independiente de que se esté realizando un trabajo autónomo, es fundamental que como participantes de este tipo de aprendizaje haya una relación con las personas que también están en este tipo de aprendizaje, que podamos compartir ideas, experiencias a través de los foros, a través de cada pregunta, de cada participación, y que los lazos. Esto es lo que conlleva a esta parte de trabajo en equipo, ¿cierto? Cuando hacemos referencia a lo que es el sentido de autonomía, esto está fundamentado básicamente en la responsabilidad individual que tiene cada participante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que nosotros somos responsables de nuestro proceso interno de aprendizaje, de nuestro proceso formativo, porque somos nosotros quienes vamos colocando el interés y el compromiso, quienes vamos buscando los canales para que esto se vuelva muchísimo más interesante y priorizando la importancia que esto tiene en nuestra vida profesional, ¿cierto? Entonces, aunque también el instructor, el tutor es de gran apoyo en este proceso, el único responsable de este aprendizaje somos nosotros los alumnos, somos nosotros los estudiantes. Entonces, eso es lo que quiere decir la parte del sentido de autonomía. Ahora vamos a visualizar un poco acerca de una gráfico número 2, acerca de cómo las bondades de aplicar a la educación virtual. Tenemos la flexibilidad de los horarios, la mejora de los tiempos, el lugar, podemos acceder en cualquier lugar donde estemos, podemos acceder a este tipo de educación, las actividades sincrónicas porque siempre podemos utilizar video chat, podemos utilizar Skype, cualquier herramienta para poder tener una comunicación directa con nuestros tutores, las actividades asincrónicas, donde la respuesta no es inmediata, pero en un determinado momento podremos recibir la respuesta por parte del tutor o de los participantes o de nuestros compañeros de grupo, ¿cierto? El sistema de acompañamiento es importantísimo por lo que habíamos visto, las responsabilidades y los roles del tutor dentro de esto, la plataforma online. Esta herramienta e-learning es maravillosa porque maneja mucha flexibilidad y sobre todo que la plataforma tiene que interactuar y tiene que ser muy llamativa al estudioso y poder que sea muy fácil de utilizar
para que no existan de pronto inconvenientes en su uso y su manejo. La cualificación de nuestros docentes es importante porque necesitamos docentes que sean que tengan las especialidades claras y que puedan llevarnos un aprendizaje muchísimo mayor y más integral, ¿cierto? Y el prestigio de la institución, porque el prestigio, uno escoge una institución donde tenga muchísimo haya tenido muchísima envergadura toda esta parte de la educación a distancia, la educación virtual, haya tenido un recorrido, lo que se presenta, que tenga registro calificado, sus maestrías, todo posgrado, toda maestría, pues esa parte tenga ese tipo de prestigio, ¿cierto? Entonces, vamos a devolvernos a nuestro menú inicial y vamos a hablar un poco acerca de las responsabilidades del docente. Aquí concluimos, en este gráfico concluimos varias de todo lo que el docente, de esas funciones y las responsabilidades de ese docente, de que tiene que ser un docente que facilite, que genere, que promueva, que crea, que motive, que asesore, que evalúe, que gestione y diseñe todo para que el estudiante se sienta cómodo y pueda apropiarse de la mejor manera de este tipo de educación y este tipo de aprendizaje. Vamos a devolvernos y vamos a explicar un poco acerca de las responsabilidades del estudiante y vemos cómo en medio de esta educación a distancia, este alumno va a desarrollar diferentes caracteres. Cuando hablamos acerca del carácter cognitivo, acerca de ese carácter de conocimiento, esa sed de conocimiento, esas ganas de poder seguir aprendiendo, de poder seguir indagar, de investigar, la parte afectiva porque hay que apropiarse de este tipo de aprendizaje, hay que tener un sentido de pertenencia por todo esto, el compromiso y los procedimientos porque hay que seguir los conductos regulares y poder seguir los procesos, todo lo que se establece, un canal que tenga un hilo conductor para poder llegar y poder cumplir con los propósitos propuestos. Vemos unas responsabilidades aquí descritas, la parte del que el estudiante, esto es para mí, yo pienso que es clave y es que el estudiante de la educación virtual tiene que ser un estudiante activo. ¿Por qué? Porque la pasividad en este caso no funciona muy bien, porque se necesita de que estén muy atentos y pendientes de todo lo que este aprendizaje requiera. La creatividad, que podamos podamos participar, responsabilidad, la colaboración y sobre todo la autonomía, ¿ya? Ser comunicativos, gestionadores de nuestro propio aprendizaje, desarrollar habilidades cognitivas aún mayores, ¿cierto? Y sobre todo el respeto y la tolerancia con nuestro tutor y con los participantes del grupo. Vamos a llegar nuevamente acá a la parte inicial, vamos a ir a la parte de preguntas, vamos a responder un poco acerca de qué es lo que espero como estudiante virtual, ¿cierto? Entonces, como estudiante en medio de esta modalidad, yo como persona espero cumplir cada uno de los roles y responsabilidades que están descritos. En el rol tanto que se cumplan los roles como tutor, del docente tutor y los roles del estudiante. Y sobre todo yo voy a adquirir ese compromiso para desarrollar cada módulo y de esta forma poder afianzar mi conocimiento, ¿cierto? Lo que hablábamos acerca del carácter cognitivo, para poder aplicarlo en el contexto en el cual yo me desempeño. Pues en mi profesión, yo soy licenciada en informática y puedo afianzar todas estas herramientas, poder afianzarlas y poder aplicarlas en ese contexto, poder sacar el mayor provecho posible. Y una de las fortalezas que yo pienso es la apropiación de las herramientas tecnológicas que nos ofrece. Es importante no tenerle miedo a esto, sino poder apropiarnos. Las tecnologías de la información y la comunicación están aquí y llegaron para quedarse. Entonces tenemos que utilizarlas como un mecanismo, como mediadoras en este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Esta ha sido mi intervención por el día de hoy. Les voy a relacionar un poco la bibliografía. Todo lo hice a través de artículos de revistas, acerca de monólogos, acerca de informes generales, acerca de la información solicitada. Entonces, aquí está un poco de la bibliografía. Bueno, que tengan un excelente día y muchísimas gracias por escucharme.